Buenos días, jóvenes del primer grado de secundaria del Divino Maestro. Los docentes del área de Ciencia y Tecnología hemos preparado la siguiente sesión denominada La célula, la base de la vida. Veamos estos diferentes tipos de células que podemos encontrar en el ser humano y respondamos mentalmente nada más a las siguientes preguntas. ¿Qué es la célula? ¿Por qué la célula es la unidad mínima de la materia viva? ¿Dónde encontramos estas células en nuestro cuerpo? ¿Ya? Veamos la teoría celular. La teoría celular, para tener una idea, es un conjunto de enunciados, producto de investigaciones que se fueron realizando respecto a la célula en sus inicios. En 1665, Robert Hooke examinó el microscopio una fina lámina de corcho y observó unas cavidades a las que llamamos células. Acá vemos un dibujito donde se observa como si fuera una malla, ¿no? Que lo que hizo Robert Hooke, agarró el corcho, lo cortó bonito y lo miró en su microscopio que tenía en su tiempo y observó esos huequitos y les llamó las celdillas, o también conocidas como células. Realmente eran pared celular de células vegetales que ya habían fallecido. En Alemania, científicos como Matthias Schleiden y Theodor Schwann, uno botánico y el otro anatomista, establecieron la teoría celular, cuyos principios son los siguientes. Primer principio, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos están formados por células. Segundo principio, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que las características que tenga un ser vivo, su fisiología, dependen justamente del tipo de células. Tercer postulado, la célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que los seres vivos se originan de otros seres vivos a través de sus células, ¿no? Sigamos. Organización celular. Toda célula tiene tres componentes básicos. Primer componente es la membrana plasmática, o también conocida como membrana celular. Esta membrana plasmática o celular es una membrana muy fina, delgada, acá lo tenemos en este dibujo, que separa la célula del medio exterior, o sea, lo que está fuera de la célula, de lo que se encuentra dentro de la célula. ¿Ya? Dentro de la célula, de lo que está fuera de la célula. Eso hace la membrana plasmática, es una división entre lo que está dentro de la célula y lo que está fuera. Por lo tanto, va a proteger la célula, va a regular la entrada de sustancias a la célula y también regula la salida de sustancias de la célula. El citoplasma. El citoplasma prácticamente es el contenido mayoritario de la célula, todo lo que está acá, ¿no? Está constituido por un líquido viscoso donde se hallan unas estructuras llamadas organelos. Acá tenemos organelos, que desempeñan diferentes funciones. Más adelante las vamos a ver. Y tenemos el material genético en la célula. El material genético es una sustancia que controla y regula el funcionamiento de la célula. En nuestro caso de las células eucariotas se encuentra en el núcleo, lo que está acá. En su interior se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que contiene la información hereditaria que se pasa de una célula madre a una célula hija. Veamos los tipos de células. De manera general hay dos tipos de células, las procariotas y las células eucariotas. Veamos las primeras, las células procariotas. Las células procariotas se encuentran en los seres vivos más sencillos que existen en nuestro planeta. Ahí tenemos a todas las bacterias y a las denominadas eubacterias, ¿no? El reino de eubacteria. También hay otro tipo de bacterias que se llaman las arqueobacterias que tienen células procariotas, ¿ya? El material genético de estas células se encuentra flotando en una región del citoplasma conocida como nucleoide. Acá tenemos un dibujito donde el material genético de la célula está flotando en el citoplasma. No hay nada que lo cubra o lo proteja.
Eso lo vamos a diferenciar con una célula eucariota. Tienen un núcleo no definido, por lo tanto. La palabra procariota significa literalmente antes del núcleo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no tienen carioteca, una membrana nuclear, por lo tanto el material genético flota en el citoplasma, ¿no? Otra característica, carecen de muchos organelos. ¿Ya? Dentro de los organelos que pueden tener, encontramos a los ribosomas, estos puntitos que ven acá. ¿Ya? Esa es una célula primitiva, en otras palabras. Acá tenemos unas células de una bacteria que se llama Streptococcus, ¿no? Cada una de estas esferitas es una bacteria. Veamos las células eucariotas. Las células eucariotas es características de organismos que pertenecen a los siguientes reinos, como son el reino protista, ahí tenemos los protozoarios, las algas, el reino fungi, que son el reino de los hongos, el reino animalia, que son los animales, y el reino plantae, que son todas las plantas. Las células eucariotas son más grandes que las procariotas. Más o menos, en promedio, las células procariotas miden entre 1 a 10 micrómetros y las células eucariotas miden entre 10 a 100 micrómetros en promedio. Por lo tanto, estas células eucariotas tienen una organización más compleja. Como tienen un funcionamiento más complejo, poseen varias estructuras que realizan funciones específicas. Ya lo vamos a ver acá en el citoplasma. El material genético de la célula eucariota se encuentra rodeado y protegido por una envoltura o una membranita que se llama la carioteca. Este es el núcleo. Y esta membranita que está acá se llama la carioteca. El término eucariota significa verdadero núcleo. Posee membranas internas que forman diversos compartimientos donde se ubican pequeñas estructuras con funciones específicas, ¿no? Como el caso del retículo endoplasmático liso y rugoso y el denominado aparato complejo de Golgi. ¿Ya? O sea, es una célula más especializada, más evolucionada. Estructura de una célula eucariota. La membrana celular. La membrana celular es una delgada capa que delimita, cubre, protege y comunica a las células. Es una barrera. Acá tenemos una célula y le hemos sacado un pedacito de su membrana celular y lo estamos ampliando para poder exponerla. Gracias a la membrana celular, el interior de las células tiene características diferentes a las del medio que las rodea. Si tuviéramos, por ejemplo, un globo y en su interior agua limpia, pongámosle así, y lo ponemos en un balde que tiene agua sucia, entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que el globo, su agua interna no se va a ensuciar porque la membranita del globo lo va a proteger. Más o menos eso hace la membrana celular. Va a dividir lo que está dentro de la célula con lo que está fuera de la célula. Para mantener estas diferencias, así como para realizar sus funciones vitales, las células deben de intercambiar sustancias con su medio. O sea, para que ingresen sustancias de fuera de la célula al interior de la célula, o que salgan sustancias de la célula hacia afuera de ella, ahí interviene la membrana celular. A esa función le vamos a llamar función de transporte. No todas las células pueden atravesar la membrana celular. Perdón, no todas las sustancias pueden atravesar la membrana celular. O sea, cualquier sustancia no puede ingresar a la célula y cualquier sustancia no puede salir de la célula. ¿Ya? A esa función que tienen las células se le llama permeabilidad selectiva. Selecciona qué es lo que puede entrar o salir. También se le conoce como permeabilidad diferencial o semipermeabilidad, también tiene ese término. Encontramos en la membrana celular lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Que son los glúcidos. Por ejemplo, miren en este dibujito. Acá aparecen estos como palitos de fósforo hacia afuera y hacia adentro de la célula. Esos son la capa de fosfolípidos, que son dos. Se dice que la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos, en el cual se encuentran inmersas proteínas. ¿Ven? Estas estructuras de color casi rosado son las proteínas. Algunas atraviesan toda la membrana, otras no. ¿Ya? Y también encontramos en la membrana celular carbohidratos, por ejemplo, acá un glicolípido, que es un carbohidrato unido a un lípido, ¿no? Para conectar una célula a otra célula y estas células puedan comunicarse. ¿Ya? Estas proteínas que estaban acá pueden hacer que algunos componentes ingresen fácilmente a la célula, ¿no? Se le llaman proteínas transportadoras. Veamos ahora sí el núcleo de la célula. Generalmente el núcleo de la célula es la estructura más grande que tiene la célula. ¿Ya? Imagínense que toda esta diapositiva es la célula.
Y acá tenemos el núcleo. Esto es el núcleo, esta esfera, y lo hemos cortado para poder verlo. ¿Ya? Esta parte de acá es el retículo endoplasmático, está fuera del núcleo, no pertenece al núcleo, sino al citoplasma. ¿Ya? El núcleo coordina todas las actividades de la célula, o sea, controla el buen funcionamiento en la célula. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos en una molécula que hemos dicho que se denomina el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? En la célula eucariota, ese ADN se une a unas proteínas histónicas se llaman, y forma lo que se conoce con el nombre de cromatina. Estas pequeñas líneas es la cromatina. ¿No? Cuando la célula está en periodo de división, se enrolla esa cromatina y da origen a los cromosomas. En ella están codificadas las instrucciones para fabricar una célula idéntica en el ADN, ¿no? Y para que el organismo sintetice las proteínas que necesita para su correcto funcionamiento. Dentro del núcleo hay una estructura conocida como nucleolo. Acá tenemos esta esferita que está dentro. Rico en ácido ribonucleico, el ARN, que se encarga de sintetizar unos organelos diminutos denominados los ribosomas. Veamos ahora sí el citoplasma. El citoplasma incluye todo lo que hay en la membrana y el núcleo celular. Entre esos espacios, a eso le vamos a llamar el citoplasma, ¿ya? O sea, todo lo que es la célula, excepto la membrana celular y el núcleo, y lo que queda, eso es el citoplasma, que es prácticamente la mayor cantidad de la célula. En el citoplasma, ¿qué podemos encontrar? Agua, sales minerales, sustancias orgánicas, gran cantidad de nutrientes y pequeñas estructuras conocidas como organelos celulares. ¿Ya? Vamos a hablar después de cada uno de ellos. Los organelos reciben este nombre pues realizan todas las actividades que permiten el funcionamiento celular, de manera similar a como lo hacen los órganos de nuestro cuerpo, de ahí el término de organelos. O sea, en otras palabras, la célula con sus organelos es como una fábrica, donde existen diferentes partes que hacen una función. Veamos a continuación algunos de esos organelos. Tenemos la mitocondria, ¿ya? La mitocondria es este de acá que está flotando en el citoplasma. Acá prácticamente lo han aislado, ¿no? Tiene una forma ovoide y es alargado. Y se le considera las centrales de energía de la célula. Vale decir, es como decir el pulmón de la célula porque ahí se produce la energía. ¿Ya? Acá se realiza la respiración celular, porque mediante la respiración celular la célula obtiene energía. Vamos al retículo endoplasmático, ¿ya? Este es el núcleo y lo que sigue acá como membranas que están alrededor del núcleo se llama el retículo endoplasmático, ¿ya? Es un conjunto de membranas plegadas, intervienen en la síntesis y transporte de proteínas y lípidos, ¿ya? En el retículo endoplasmático rugoso, porque hay dos partes, ahí tienen su superficie ribosomas y ahí se fabrican las proteínas. Y el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, pero ahí, ¿no es cierto?, se van almacenando las proteínas que ha producido el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas. Los ribosomas son partículas esféricas que pueden encontrarse en el citoplasma o asociadas a membranas, al retículo endoplasmático rugoso, hemos dicho, ¿no? O pueden estar flotando en el citoplasma, ¿ya? ¿Qué función tienen? La síntesis de las proteínas. Eso lo hacen los ribosomas. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados, acá se ve. Están apilados, o sea, uno a continuación de otro, y están rodeados por unas vesículas, las que están acá como esferitas. Se encarga de la secreción, almacenamiento y produce sustancias para que sean liberadas en el interior de la célula y se dirijan después hacia el exterior de ellas, ¿ya? O sea, en otras palabras, va a fabricar sustancias químicas que la célula va a necesitar o que la célula va a eliminar hacia afuera para que sean utilizados por otras células, por ejemplo. Las vacuolas son bolsas de mediano tamaño que almacenan en su interior sustancias de reserva o de desecho. En el caso de las plantas, recuerden esta parte, las vacuolas son bien pronunciadas y en el caso de los animales, sus vacuolas en sus células son pequeñas o casi nulas. El centriolo es exclusivo de las células animales, ¿no? Parecen acá como varillas de fierro de construcción, unidas. Poseen una estructura cilíndrica como un cilindro, o sea, son huecos, al final en el centro es hueco, e interviene en la división de la célula. En el caso de los lisosomas, son unas bolsitas también que contienen enzimas digestivas.
realizan la digestión en el interior de la célula. Por ejemplo, ingresa una bacteria, ahí puede ser destruida, ¿no? O de repente alguna parte de la célula ya es inservible, también puede ser digerida. Los plastidios tienen una estructura ovoide dentro de la célula, en el citoplasma, y solamente son propios de las células vegetales, vale ser plantas o algas, ¿ya? Dentro de los plastidios hay varios tipos de plastidios. Los más importantes son los cloroplastos, que tienen un color verde porque tienen un pigmento que se llama la clorofila. Todo esto es el plastidio. Y acá, ¿no es cierto?, se encuentran las moléculas de clorofila. Veamos de manera esquemática la célula animal y vegetal, ¿ya? Las dos células tienen núcleo, miren, ve. Las dos células tienen su membrana celular. Las dos células tienen su citoplasma, con sus estructuras u organelos celulares, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, pared celular, que es la que está acá de color verde intenso, solamente lo tiene la célula vegetal. Cloroplastos o plastidios solamente lo tienen las células vegetales. Después, retículo endoplasmático, ribosomas, vacuolas, aparato de Golgi, mitocondrias y lisosomas, lo podemos encontrar en los dos. Claro, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las vacuolas en la célula animal son pequeñas y en la célula vegetal son bien pronunciadas. En términos de mitocondrias, la célula animal tiene más mitocondrias que una célula vegetal. ¿Ya? Tiene su porqué todo. Diferencias entre las células animal y vegetal. La célula vegetal tiene una pared rígida que le vamos a llamar la pared celular, que envuelve a la membrana de la célula vegetal. Le ayuda a mantener la forma de esta célula y le da resistencia. Generalmente en las células vegetales tienen una forma poligonal, pero no en todos los casos, ¿ya? Mientras que las células animales adoptan diversas formas, por ejemplo, estrelladas como las neuronas, esféricas como los glóbulos rojos, cúbicas como las células epiteliales, etc. Las células vegetales poseen unos organelos exclusivos llamados los plastidios, que se clasifican en cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos. No lo tiene la célula animal. El núcleo de las células vegetales suele estar en un lado de la célula, pero no en todos los casos, ¿no? Debido a la presencia de que tienen vacuolas, que ocupan gran cantidad del volumen de la célula, porque son grandes las vacuolas en las células vegetales, ¿ya? Y en las células animales también puede haber vacuolas, no es muy común, pero son pequeñas. Estructuras exclusivas de la célula vegetal. La pared celular que hemos estado comentando. Es más gruesa que la membrana celular, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? La pared celular. La membrana celular sería este pequeño hilo que está acá. Y además es muy dura y resistente. Si acá tenemos una célula vegetal, sacamos un pedacito, lo llevamos a un microscopio electrónico, vamos a ver ahí como pequeños hilos. Esos pequeños hilos están formados de uniones de celulosa, de fibras de celulosa, que lo hacen resistente, lo hacen dura, como si fuera, ¿no es cierto?, una pared de concreto. La pared celular da soporte y protección a las células vegetales y evita que las células vegetales absorban demasiada agua y se lleguen a reventar. Si una célula vegetal no tuviera pared celular, ingresa el agua y se infla como un globo y revienta al final. Gracias a la pared celular, que es dura y rígida, no sucede esto, ¿ya? La pared celular también es responsable de que los grandes árboles, en gran parte, no en todos, sino en gran parte, se mantengan erguidos, o sea, parados, y resistan la fuerza de la gravedad y de los vientos en los grandes árboles. La composición de la pared celular cambia entre las diferentes especies de plantas, pero todos los vegetales, todos sin excepción, tienen celulosa en su composición, pero pueden tener otras sustancias químicas dependiendo del vegetal. Los plastidios. Hay tres tipos de plastidios, los cloroplastos, los leucoplastos y los cromoplastos. Los cloroplastos, acá tenemos un cloroplasto, ¿ya? Son los responsables de que la célula realice la fotosíntesis, porque ahí se encuentra la clorofila que le da el color verde. Contienen un pigmento llamado clorofila, como hemos estado viendo, que además de dar el color verde a las plantas, es responsable de que éstas puedan captar la energía luminosa del sol y puedan hacer el proceso llamado fotosíntesis. Los leucoplastos, también llamados amiloplastos,
Son organelos de color blanco, en los que se almacenan diferentes sustancias de reserva como el almidón. Acá tenemos células de la papa, ¿no? Sus células, y acá tenemos gránulos blancos. Ahí se almacena el almidón. De ahí el término de amiloplastos o leucoplastos. Leuco significa blanco. Almidón es blanco también. Los cromoplastos. Los cromoplastos. Cromo significa color, ¿ya? Se producen los diferentes pigmentos responsables de dar color a las diversas flores en las plantas y a los frutos también, que tienen diferentes colores. Estos incluyen las antosfilas, que son de color naranja, los carotenos, que son de color rojo, los licopenos, que son de color amarillo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos células, estas son células del tomate, y acá tenemos puntitos rojos. Ah, esos son cromoplastos. Actividades a realizar, ¿ya? Observa el siguiente video titulado Estudios de células animales y vegetales con el microscopio óptico en la siguiente dirección electrónica de YouTube y responde a lo siguiente. Plantea una pregunta, formula una hipótesis para esa pregunta y elabora un párrafo que argumente tu conclusión. En el caso de que no cuentes con internet, responde a las siguientes preguntas que hemos puesto atrás, teniendo las siguientes imágenes como resultados de experimento. Acá tenemos células de la mucosa labial, ¿no? Una persona baja su labio, se hace un pequeño raspadito y ahí obtenemos células de la mucosa labial, ¿no? Ya acá se encuentra su membrana plasmática, su núcleo y su citoplasma, ¿no? Acá está coloreado, miren, membrana plasmática, el núcleo y esto es el citoplasma, ¿ya? Igualito acá, sino que acá está en menor aumento. En el caso de la epidermis de un vegetal, de una hojita, podemos sacar su piel, entre comillas, ¿no? Porque es epidermis en las plantas. ¿Y qué vamos a encontrar? Estas son las células que están en la planta. ¿Qué podemos ver? Este grueso de la pared celular. La membrana celular es tan pequeña que no se nota. Y acá está su núcleo. Y entre la pared celular y el núcleo, todo ese espacio es el citoplasma. Y acá hay otros tipos de células que se llaman los estomas, ¿ya? Pero con las de epidermis vegetal son las que están acá, las que estoy señalando. Bueno, jóvenes, eso es todo. Hasta la siguiente clase.